Queridos amigos, estoy con una amiga que hace muchos años que no nos vemos, pero que descubrimos que en términos del corazón, ahí estamos conectados, como si no hubiera pasado el tiempo. Alejandra Valdés Lánquez, la conocí hace muchos años, hablando de un tema que me pareció sorprendente, que era un tipo de florales, que obvio, cuando me lo explicó al principio, dije, pues, ¿qué no son esas las flores de Bach? Y ya me dijo, no, hombre, de ahí se han desarrollado mil cosas. Yo te puedo decir, Alejandra, el antecedente que yo tengo como homeópata es que Bach fue un homeópata, pero de pronto tuvo este periodo muy místico donde él empezó a encontrar más por intuición estas flores y empezó a darse cuenta de cómo había esta frecuencia muy bonita en la que podían trabajar. Y lo curioso es que a final de su vida volvió a ser homeópata como clínico, incluso desarrolló algunos medicamentos muy como para infecciones, cosas así, ya no digamos tan afectivas. Entonces eso se me hace hermoso de Bach, como pensar que tuvo su ventana, no sé, donde descargó algo de la red universal y nos dejó un legado muy bonito. Entonces ahora tú cuéntame lo que sigue. ¿Cómo es que existen otros sistemas? Y platícame un poquito lo que tú haces aquí en el Centro Mexicano de Terapeutas Florales y Naturales. A ver, cuéntame. Claro que sí. Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando? Un beso y un abrazo grande a todos. Y bueno, yo encantada de estar contigo, de hace 23, 24 años que nos conocemos, y continuar con la difusión de técnicas y terapéuticas naturales. Mira, querido, existen 800 sistemas florales terapéuticos y mexicanos después del nuestro, 10 sistemas más florales en México. Y obviamente tomaron muchos la referencia nuestra. Somos el primer sistema floral de terapia floral mexicana. Cuando dices terapia floral mexicana, la iniciativa, la inquietud fueron estas plantas o flores que son muy mexicanas y decir qué propiedades tendrán. Es lo que yo entiendo. Sí, no solamente mexicanas, somos nosotros en México, somos producto del sincretismo cultural y también de plantas, ya que trajeron las plantas a través de barcos con muebles y eran como los amortiguadores de los muebles, las plantas. Claro, muchas plantas no las trajeron para cultivar, sino más bien tiraban las plantas que eran amortiguadores de estos muebles y crecieron, como el diente de león, ¿no? Y el amaranto no, el amaranto ya estaba en México junto con el maíz y con otras plantas. Mira, mis referencias son referencias históricas, geográficas, energéticas y de campo de resonancia. Esa es la estructura de nuestro sistema, a diferencia del sistema Bach. Pero basados en el método de elaboración del doctor Bach, realizamos la flora de México. ¿Por qué México? Porque México tiene 30.000 plantas, de las cuales 4.500 son plantas medicinales. Segundo lugar en cantidad de plantas medicinales después de China, que tiene 5.000. Después tenemos el 15% de plantas endémicas que son propias del lugar y el 20% de la flora mundial, con un total de 25.000 especies de flores, y esto nos pone en un cuarto lugar en el mundo en cantidad de flores. Wow. Entonces tenemos 9 tipos de ecosistemas de los 11 que existen. Cuarto lugar en biodiversidad. Dije, soy de aquí. Yo ya venía trabajando con 5 sistemas florales del mundo cuando llegué al país y dije, bueno, ya fundé el colegio, acá todo, y un desarrollo importante, y aparte la riqueza del suelo. La referencia energética está ligada a las 2.000 zonas arqueológicas que existen, de las cuales 200 conocemos y nos toca por explorar muchas más seguramente, pero en esos lugares arqueológicos hay una resonancia electromagnética especial. Sabemos que uno va a sentir algo, una energía especial que emana de la Tierra, son como chakras planetarios estos lugares, y allí es donde nosotros elaboramos, cercanos a estos centros ceremoniales, con la petición, ¿no? Con el permiso, con la ofrenda y con toda la cosmovisión mexicana, ¿no? Y otra cosa diferente es que armamos las esencias de flores con agua cristal líquido, que es un agua patentada de la doctora Esther de Río Serrano, que es nuestra amiga y además es la que nos hizo el prólogo de nuestro libro. Ya tenemos la 3ª edición del libro. Estamos hablando que Elixires Aztecas ya tiene 25 años como terapia floral. Déjame recapitular tantito y entender algo. Entonces, tú dices que hay 800 sistemas en el mundo. De esos, 10, diríamos, son propiamente mexicanos. Lo que me quiero imaginar, o que se han desarrollado aquí. Cuando dices mexicano, a pesar de lo que ya me explicaste, de que hay muchísima diversidad, es que me voy a encontrar a lo mejor como las flores de Bach, pero por ejemplo del chile, o del girasol, o del amaranto, o del cempasúchil,
úchil. ¿Eso es lo que me tengo que imaginar? Así es, tal cual lo dijiste. Hasta la flor del peyote, y también tenemos 43 esencias de plantas y 3 que no son de plantas, que son 2 minerales, el ónix y la plata, y uno que es el Psilocybe caulescens massatecorum, que es el hongo de Rumble. Que los honguitos para los viajes, ¿no? Para los viajes psicodélicos. Sí, que contiene psilocibina el hongo, pero recuerda que la terapia floral no posee principios activos físico-químicos, sino energéticos. Entonces, bueno, es otra exploración, otra forma de tratar al individuo, muy similar a la homeopatía, ¿no? Porque después de la sexta centesimal ya no hay sustancia activa en la homeopatía. Nosotros estamos hablando que estamos trabajando de la 100 a la 1000, ¿no? Si habláramos de diluciones centesimales hahnemannianas, ¿no? Entonces, la propuesta de Bach fue encontrar una medicina natural que no sea tan cruel o tan movilizante o tan invasora en el cuerpo y que tratara especialmente los pensamientos, emociones y espiritualidad, que en definitiva son las causas de la patología física. Te voy a decir una manera en que yo a veces lo he explicado y que creo que pudiera ser como una buena metáfora. Un día me fijé que mi papá queriendo afinar su guitarra y casualmente en donde estábamos había un piano. Entonces él fue y tocó una nota del piano y empezó a compararla con la cuerda de la guitarra y así, ¿no? Y entonces cuando yo vi esa escena, de pronto dije, así funcionan las terapias vibracionales. Imagínate que dentro de mí hay una desarmonía, estoy como desafinado, hay una cuerda que no está dando la nota correcta y por eso yo no me siento bien. Imagínate que tomarte unas gotitas, lo que me da es una referencia, me está diciendo, mira, así se escucha cuando esto está armónico, así se percibe cuando esto, y entonces mi cuerpo tiene la posibilidad de afinarse, ¿no? Ni siquiera es que las gotitas me arreglen, sino las gotitas me permiten saber dónde está la discrepancia y soy yo finalmente el que me afino. ¿Te gusta la analogía? Sí, exacto. Yo doy algo parecido porque digo que todas las octavas del do, por ejemplo, tienen resonancia, ¿no? Porque con un diapasón suenan todos los do. Entonces, esa esencia floral tiene una resonancia que va a aplicarse tanto para el pensamiento, la emoción, el cuerpo físico, las acciones que tienen que ver con ese modo de ser tuyo. Entonces, si tú aplicas la esencia correcta, va a resonar en todos los campos energéticos. Pero si tú das una esencia que no corresponde, no resuena. Entonces, si no resuena es porque, bueno, estás desaprovechando la oportunidad de que el consultante realice la Pero, ¿sabes? Eso también es hermoso de estas terapéuticas porque no es como una obligación. Tú sabes que si tú te inyectas ciertas cosas, a fuerza te quedas dormido, ¿no? O a fuerza se te corta la gripa. Aquí lo hermoso es entra y digamos que tú sigues teniendo la libertad de lo acepto o no lo acepto, ¿no? Busco en verdad la salud o no, no es mi momento y simplemente lo dejo pasar. Bueno, entonces a ver, Alejandra, vamos a enfocarnos en el tema de cómo, así como las flores de Bach, esta terapia floral sirve para temas de la vida cotidiana, ¿no? Vamos a imaginar cuál es el botiquín que todos deberíamos de traer en el carro, ¿no? En el bolsillo por las emergencias emocionales, ¿ok? Me voy a ir por ahí. Ok, mira, se me ocurrió realizar dentro de este set completo, que son 61 esencias, estas 46 esencias individuales, y realicé 15 combinaciones, que es como para realizar un kit de remedios, se llama kit de remedios combinados, pero está ligado al kit de primeros auxilios emocionales. Ah, ok. Que no es específico, no son esencias específicas que trabajan sobre tu conflicto en especial, sino que son fórmulas generales que trabajan sobre la irritabilidad, la tristeza, la frustración, el miedo, la desesperanza, la soledad, el pesimismo, el desconcierto, ¿no? Que sobre todo vivimos y se generó, muchos cambios se generaron en el estado anímico luego de la pandemia o durante también la pandemia, ¿no? Tremendo fue. Y allí realizamos también esencias generales para atender al público en general. Por ejemplo, hicimos 45.000 o 50.000 dosis se entregaron en una fundación que hicimos por amor a la salud de México.
Ok. Nos reunimos un grupo de empresas y nosotros colaboramos en esa instancia y se entregaron también nosodes homeopáticos ligados a el SARS-CoV-2. Claro, Bueno, claro. el Ok. nosode está creado por Bach, Ya te también. entendí y esto es muy importante. Si yo voy a una consulta normal, se vería mi caso, ¿no? Ya dirías, a ver, el cuau cómo anda resonando, pero a la vez dices, bueno, vamos a generar unas combinaciones que puedan servir pues prácticamente para cualquier persona y que funcionen. Entonces, platícame un poco cuáles son las flores o las plantas. Vamos a empezar por el miedo. Cuando yo lo que Claro que tengo sí. es nervios, estoy preocupado porque voy a hablar en público y estoy angustiado, o estoy esperando a que me den una noticia y estoy pensando muy negativamente, o después de un susto, ¿no? Que me quedé un poquito, en México diríamos ciscado. ¿Cuáles son las más comunes que se encuentran en una mezcla que tiene que ver con el temor? Bueno, mira, el temor está relacionado con un trastorno de ansiedad. Yo Ajá. como psicóloga tengo que hacer referencia al DSM-5, que es el Manual o Tratado de Enfermedades Mentales, ¿no? El trastorno de ansiedad tiene trastorno de ansiedad fóbica, trastorno de ansiedad por separación, obsesivo-compulsivo, de ansiedad generalizada. Bien. Para la obsesión tenemos varios y para el miedo también. Por ejemplo, para el miedo hay una esencia que se llama cempasúchil, que es la flor del cempasúchil, pero es la flor silvestre del cempasúchil, que no solamente sirve para el accesamiento de la comunicación, sino también para los miedos conocidos y desconocidos. La hemos tipificado. Tenemos otra para el cuadro de miedos desconocidos específicos, decimos específico, que es un miedo intangible, que es el miedo a la propia muerte, el miedo a Que pase algo así que de que... pase algo que no sabes que va a pasar. Ajá. Y también está muy ligado a la superstición. Ok. Ese es la esencia del pericón, que es el tagetes lúcida, que es una planta que la utilizan los chamanes para realizar limpias, para realizar Fíjate. estos barridos. Y es excelente para dar mucha luz porque es una flor amarilla preciosa y te conecta con esta luz interior de la verdad y de la conexión con la espiritualidad. También tenemos una fórmula que se llama miedos y que tiene también el ónix. Y el ónix es un mineral que participa en la obsesión, en personas que tienden al descontrol justamente emocional y el descontrol psicoemocional. Hay también un trastorno que se llama trastorno de descontrol de impulsos o del control de impulsos, que está ligado a estas personas que tienen cutino, que se... Sí, que tengo conductas tiran un autodestructivas y que en mi explosivo cabeza, intermitente. ¿no? En mi cabeza yo sé que no está bien, pero no lo puedo manejar. Y en ese momento me Así disparo. es, Y es por así es. ansiedad. Aquí estaríamos hablando de que Eh, es la eh, misma ansiedad la que me va llevando a esto. Así es, lo que pasa es que, bueno, el trastorno de ansiedad más bien refiere a algo que es intangible, que la persona no puede reconocer como tal, por eso deviene del futuro y no lo puede controlar, porque el futuro no lo desconocemos y no lo podemos controlar. Entonces, este trastorno explosivo intermitente que mucha gente tiene de descontrol del impulso agresivo, por ejemplo, también tenemos una esencia que se llama aretilio. Ahora, no significa que tanto el aretilio, el diente de león, el amaranto, el aguacate, que también trabaja muy Cuéntame, bien. ¿para qué sirve el aguacate? El elixir de aguacate trabaja en el trastorno de ansiedad, pero también lo usamos para personas que no apapachan, que no abrazan, que no dicen te quiero, te amo. Y hay un trastorno que se llama trastorno alexitímico, que es cuando la persona no sabe qué emoción siente y por lo tanto no lo puede expresar. ¡Wow! Genial. Está Bueno, genial. pero te digo, no trabajan evitando que tú te descontroles, sino más bien actúan tratando de reconocer cuáles son tus pautas de desequilibrio, o sea, conocerte a ti mismo, como decía Sócrates, y reconectar con la gestión de esa emoción. Porque una cosa es tomar florales, igual que tomar homeopatía, y otra es hacer un tratamiento Totalmente. terapéutico. Y el tratamiento terapéutico incluye la modificación de conductas, de aprender de ti y de aprender que hay otras formas y otras redes neuronales que podemos armar para evitar el conflicto. Sí, a ver, pero Entonces, me remites a la importancia de la toma de conciencia, ¿no? Y así de es. la responsabilidad. Entonces, cuando van y te dicen, Alejandra, ¿qué le puedo dar a mi hijo adolescente para que no sé qué? Y tú dices, a ver, primero, ¿tu hijo adolescente está interesado en cambiar eso? Es algo que le... Porque si no, es muy contradictorio, ¿no? Esta cosa, si no sería como la
la misma premisa de la alopatía. Te doy esto y punto, ¿no? Voy por encima de tu voluntad. No, la idea es lo que decíamos de la nota, ¿no? Esta es una nota afinada. Vamos a ver tú cómo la aprovechas para hacer el trabajo que corresponde. Ahora, ya que tocaste por esa línea, ¿el amaranto para qué es? El trabajo del amaranto es para cualquier trastorno psicoemocional del sujeto. Okay. O sea, sabemos que hay más de 250 trastornos actualmente catalogados. Entonces, para cualquier trastorno podría servir. Ahora, no estamos hablando de sustituir con la terapéutica floral la alopatía o el psicofármaco. No. Estamos integrando para reducir la cantidad de fármaco o bien para tratar al principio y probar si con remedios naturales podemos salir. Y si tenemos la limitación que el trastorno es muy agudo o el trastorno es demasiado crónico y bueno, la persona no puede cortar el círculo vicioso de ese comportamiento, sí, ahí intervendría un psiquiatra que daría un medicamento apropiado, ¿no? Claro. Pero bueno, por ejemplo, en el trastorno distímico, que es esta tristeza crónica o depresión leve que le llaman, pero se ha hecho ya crónica, o sea, más de 2 años estamos hablando. Es excelente la terapia floral mexicana. Tenemos la esencia de borraja, que es el Borago officinalis, que es una planta europea, pero se ha adaptado muy bien a los cultivos orgánicos y te cuento que tenemos biólogos que se encargan de los cultivos orgánicos, digamos que nosotros no intervenimos como psicólogos o naturópatas en ese orden, ¿no? Y claro, tienen que ser plantas medicinales, no podemos trabajar con cualquier planta que se nos ocurra. Claro. Y deben estar en lugares específicos, no en la Ciudad de México arriba de la terraza, ¿no? Entonces, mucha gente sí elabora en cada lugar que, bueno, que ni te cuento. Pero bueno, la idea es que la persona pueda aprender de su tristeza, que le dé una lección su tristeza y de ahí en más gestionar de manera favorable esta emoción. Digamos, nosotros no eliminamos el duelo o la tristeza, lo que hacemos es contactar con esa emoción, que tú la reconozcas y la lleves con tus riendas, ¿no? Lo mejor que puedas. Sí, porque ahí la tristeza, es esa tristeza que ya se volvió crónica, es como un mensaje que no lees, ¿no? Es como que se te quedó un mensaje en el WhatsApp y no lo has atendido. Entonces lo que te estoy entendiendo es que esto me recuerda, oye, aquí había algo que aprender, no era para sufrirlo. Y entonces lo atiendes y se resuelve. Excelente. Hablando del duelo, ¿cuál es una planta mexicana que sea para el duelo? El tejocote. ¿De veras? De la flor del tejocote. Es un árbol grande que tiene espinas. Le dicen también hawthorn, espino blanco, y es excelente para trabajar el duelo y también las relaciones simbióticas. Es cuando tú no puedes soltar con ese otro y en vez de amar, dependes. Recuerda que hay una polaridad en toda la emoción. Carl Jung hablaba de pares antitéticos y de un lado está el odio y del otro la dependencia. Ambos son negativos y el amor está en el centro, equilibrando este pendular emocional. Todas las emociones vienen en pares antitéticos y si tienes una, tienes la otra. Es como la temperatura, el frío y el calor. Es cuestión de grados. Entonces, si tú tienes miedo, seguramente tienes un temerario dentro, pero también tienes valentía. Y si tienes depresión o tienes tristeza o tiendes a la depresión, también una persona hiperentusiasta dentro de ti. Entonces, tenemos que descubrirla. Y las flores lo que hacen es resonar para que tú descubras esa pauta, esa virtud, esa habilidad, ese don, ese propósito, ¿no? Claro. Así que para mí las esencias de flores, por eso me quedé allí. De tantas técnicas que conozco, la terapia floral ha sido magnífica y me dedico hace 35 años en eso. Sí. No, tú sabes que yo me dedico a esto. Y también la aromaterapia, que es otra pauta y otra técnica, que es el uso controlado de los aceites esenciales, que si quieres otro día hablamos de ello. No, y que es muy complementario con lo que estamos diciendo, porque obviamente el olfato, que impacta todo el sistema límbico, pues claro que mueve estos estados emocionales, ¿no? Nos ayuda a contactar con ellos. Déjame les comparto en pantalla rápido la página web del Colegio Mexicano de Terapeutas Florales y Naturales. Les voy a poner la dirección abajo. Aquí, además de que pueden contactarlos y, por ejemplo, buscar una consulta, me encanta porque yo te veo muy activa, siempre dando cursos, siempre dando diplomados. A ti te gusta que gente que ya es terapeuta en otras cosas vengan, se formen y sepan que pueden sumar este conocimiento a lo que ellos ya hacen. Alejandra,
Marta, te agradecemos muchísimo tu conocimiento porque nos das, por un lado me encanta para los que somos mexicanos decir, mira, poco de todo esto se ha estudiado también, no solo de Europa vienen estas cosas, pero por otro lado saber que en la naturaleza está la solución a nuestros problemas. Me voy a quedar con esa enseñanza, ¿te parece bien? Perfecto, querido, te agradezco mucho la oportunidad y quien ve hacia afuera sueña, quien ve hacia adentro despierta. Me encantó, te mandamos muchísimos besos, gracias. Chao, mi amor.